Hermano, Dios te bendiga. Hermano, hoy te invito a estudiar conmigo las escrituras. Vamos a hablar acerca de el último gobierno del mundo. La Biblia nos habla de varios gobiernos que han existido en el mundo, pero nos habla también de un último gobierno, último gobierno que va a existir en la tierra, representado por un cuerno pequeño. En el libro de Daniel aparecen los reinos, aparece el reino de Babilonia, ¿verdad? A partir del reino de Babilonia comienza en el libro de Daniel, representado por un león. En el libro el segundo reino que aparece ahí en el libro de Daniel es el reino de Medo Persia, ¿verdad? Representado por un oso. El tercero es el reino de Grecia, representado por un leopardo. Y, y el último de los gobiernos es el gobierno de una bestia que no se identifica con ningún animal, pero de esta bestia dice que surge un cuerno pequeño, que es importante el cuerno pequeño porque no es una cualidad de la bestia, sino que es otro rey más. Sale de la bestia tiene 10 cuernos y de esos 10 cuernos sale ese cuerno y tumba 3 y, y se vuelve importante, se vuelve más importante que los demás cuernos. Ahí mismo la Biblia te lo dice, que es más importante que los demás, es más grande que sus compañeros y es diferente que sus compañeros, porque eso es de otro tipo de gobierno. Ese es el último gobierno, según el libro de Daniel. El gobierno de esta bestia y de ese cuerno pequeño es el último gobierno antes de que venga el reino de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Daniel, en el capítulo 2, hermano, ahí aparece una estatua. El rey Nabucodonosor sueña una estatua, y esta estatua, hermano, viene a representar los gobiernos del mundo, los gobiernos del hombre. Es una estatua, es la imagen de un hombre que representa los gobiernos del hombre. Y esta imagen, hermano, esta imagen tiene ciertos aspectos. Su cabeza es de oro, su pecho y sus hombros son de plata, su vientre y sus muslos son de bronce, y las dos piernas son de hierro. Pero tiene una cualidad en la parte de las piernas. Aparte, sus dos piernas, la parte de los muslos y lo que son las pantorrillas son de hierro, pero en la parte hasta abajo, donde tiene sus dedos y la planta de sus pies, dice que es de hierro con barro cocido. Entonces, hablamos de que este es el último gobierno. El gobierno de hierro representa a Roma. El barro cocido representa igualmente a este cuerno pequeño. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia nos da información acerca de él. Ahorita lo vamos a leer, te estoy dando un resumen nada más. La Biblia nos da información de este cuerno pequeño. El barro en la Biblia representa la creación del hombre. De Dios formó al hombre, al ser humano, del barro. Entonces en Apocalipsis capítulo 13 dice que está gobernando la cuarta bestia, la que no tiene nombre, la que no tiene título, no es un león, no es un oso, no tiene una figura animal. Está gobernando, y se levanta otro gobierno, que es ese cuerno pequeño. Se levanta y dice que surge de la tierra. La bestia que está en Apocalipsis 3 surge del mar, pero se levanta otra que surge de la tierra. ¿Por qué? Porque habla de la creación, precisamente. Dios hizo al hombre del barro, lo hizo como a barro, dice el libro de Job. Sopló en su nariz aliento de vida y le dio vida. Entonces, esta bestia surge igualmente de la tierra, porque habla del 6, del 666, que tiene que ver con el número 6, la creación del hombre fue en el número 6. En el 6 fueron crear unas bestias, porque es una bestia, es un gobierno representado por una bestia, pero también es un hombre, porque dice el libro de Daniel 7 que tiene ojos y tiene boca. Entonces, desde ahí ya comienza la Biblia a darle una profundidad a este último gobierno, que es en el que vivimos hoy en día, hermano. Vivimos en un gobierno muy difícil. Ya ese cuerno pequeño está gobernando desde tiempo aquí con nosotros. Entonces tenemos que cuadrar las escrituras, y eso precisamente es lo que quiero hacer en esta tarde contigo, hermano. Aquí tengo, para entender esto que yo te estoy explicando en un resumen, hay que meternos a estudiar la Biblia, y tenemos que estudiar 3 libros que son paralelos. 3 libros.
Hay 3 libros que son paralelos que tú tienes que estudiar para que puedas entender lo que yo te estoy explicando. Los 3 libros son la carta de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, Daniel, capítulo 7 y Apocalipsis, capítulo 13. Esos 3 libros van de la mano. Ahorita te lo voy a explicar. Hoy vamos a leer mucha Biblia. Te voy a explicar, hermano, mediante la misericordia de Dios, mucha Biblia. Vamos a meternos a leer la Biblia para entender de qué se trata este último gobierno antes de que venga el reino del Señor Jesucristo. Daniel te habla de ese cuerno pequeño antes de que Daniel mira al Hijo del Hombre que viene del cielo y se acerca al que está sentado en el trono, ¿verdad? También habla en Apocalipsis también. Este último gobierno es antes de que venga el Señor. Y precisamente la carta que vamos a leer ahorita nos lo va a explicar. Mira lo que dice. Hay algo bien importante aquí cuando tú lees la carta de 2 de Tesalonicenses, que en esta tarde, hermano, quiero que lo miremos para poder entender mejor de lo que nos está hablando. Pero antes quiero que hagamos una pequeña oración, hermano, en esta tarde. Una pequeña oración para que Dios nos ayude. ¿Verdad? Padre Santo, en esta hora, Señor, venimos ante ti, Señor. Primeramente quiero despojarme de mí, Señor. Estoy nervioso, Padre, ayúdame. Ayúdame a entender tu palabra, Señor, para que los que miren el video, Señor, puedan entender tu hermosa palabra, Padre Santo, bendito. Ayúdanos, Señor, a entender tu preciosa palabra, Señor. Quita de nosotros, Señor, todo estorbo, Señor, todo ruido, Señor, todo cosa que nos perturbe, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, en esta hora me humillo ante ti, Señor, rogándote que nos enseñes tu palabra, Señor, que nos dé sabiduría para entender. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre. A ti sea toda la honra y la gloria de Dios eterno, por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Gracias, Señor Dios. Gracias todo por eso, Dios. Bien, hermano. Mira, vamos a ver lo que dice la segunda carta de Tesalonicenses. Y vamos a detenernos hay una cosa que yo cuando estudio las escrituras, hermano, me detengo a leer y analizo cada palabra que leo en la Biblia. Y es así como puedes entender mejor la palabra de Dios. Mira, mira lo que dice la palabra de Dios, hermano. Dice, aquí tengo mi Biblia. Dice, pero con respecto, el apóstol, es una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica. Y antes les había hablado que esperaran la venida del Señor. Pero les advierte y les dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a su segunda venida, y nuestra reunión con Él, dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Había personas que decían que la venida del Señor estaba muy cerca. Porque esto no crees que era nada más así. Hay escrituras, por ejemplo, Mateo 10:23 o 10:25, no recuerdo, se habla acerca de, el Señor mismo dice, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Jerusalén, dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿verdad? Pero hay que leer su contexto, hay que entender que el Señor está hablando de un juicio y la venida del Señor siempre es con un juicio. También Él dijo, los días serán como los días de Daniel, dice, comían, bebían, hasta que vino el diluvio. Él compara su venida con el diluvio, porque la venida del Señor viene con juicio. Entonces, no siempre que se habla de la venida del Señor es de su venida tal como nosotros la conocemos, que va a venir en las nubes. Entonces, no, a veces su venida en la Biblia viene representada por juicio. Cuando se ve un juicio, como por ejemplo en el año 70, representa un advenimiento del Señor, un juicio. Tenemos que entenderlo así, pero cuando estudiemos ese tema, ahorita estamos viendo el último gobierno antes de que el Señor venga. Quiero centrarme en estas 3 escrituras que te dije, hermano. 2 de Tesalonicenses, Apocalipsis 13 y Daniel capítulo 7. Porque conjugando esos 3 cartas y libros, tienes un mayor entendimiento de lo que es el último gobierno antes de que venga el Señor. Y eso es precisamente lo que el Señor les dice, mira. Lo que el apóstol Pablo les dice por medio del Espíritu Santo. Dice, hermanos, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, dice, en ninguna manera. Y estas mismas palabras son las que el Señor les dijo a sus discípulos, que nadie os engañe.
nadie os engañe, dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Precisamente empieza a hablar del anticristo. Nadie os engañe porque vendrá, y esta es la misma palabra que utiliza el apóstol Pablo, nadie os engañe en ninguna manera, dice, porque no vendrá, o sea, que no vendrá el Señor, está hablando del advenimiento del Señor, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ojo con eso, hermano, porque el apóstol Pablo, si tú entiendes aquí lo que el apóstol Pablo te quiere decir exactamente, la gente se pierde en las escrituras. Lo que el apóstol Pablo está haciendo es que está acudiendo al libro de Daniel. Está acudiendo al libro de Daniel y él sabe que el último gobierno va a ser un gobierno apóstata. ¿Por qué? Porque cuando tú lees el libro de Daniel, te das cuenta de que ese cuerno pequeño que sale de la cuarta bestia, para esto tú ya tienes que tener Biblia recorrida. Quizá muchas personas que son nuevas no entiendan de lo que estoy hablando, pero hay personas que ya tienen cierto conocimiento y van a entender de qué les estoy hablando. Salen 4 bestias y de una de ellas, de la cuarta, sale un cuerno que tiene ojos y boca, ¿verdad? Esto porque ojos y boca es lo que representa un falso profeta. Ojos porque un profeta es visión, boca porque un profeta habla la palabra de Dios, y en Apocalipsis 13 tú lo ves, dice que hace descender fuego del cielo, de tal manera porque es un falso profeta. Es como Elías, quien hace descender fuego del cielo se refiere a Elías, pero es un falso profeta, el que sale en Daniel 7, el cuerno pequeño, y es un hombre. Por eso tiene ojos y boca. Son cualidades las cuales tenemos que poner atención cuando estudiamos cosas de profecía, ¿verdad? Entonces mira, dice, verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, que nadie nos engañe, porque no vendrá, porque el Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía. Entonces el apóstol Pablo aquí les está hablando de un sistema que va a venir apóstata. ¿Qué es la apostasía? Para conocer qué es la apostasía, puedes buscar en internet, te van a salir varias cosas, ¿verdad? Pero significa apostatar de la fe. Apostatar de la fe significa tomar lo sagrado y hacer cosas malas con ello. Y es precisamente lo que hace el cuerno pequeño. Si tú quieres conocer la definición de la apostasía, tienes que ir a Daniel. Mira, vamos a ir al libro de Daniel para que leamos y entendamos. El libro de Daniel, el capítulo 7, el verso 25, mira lo que dice. Habla acerca de... Vamos a leer desde el 24. Dice, y los 10 cuernos, son los 10 cuernos de la bestia, significan que de aquel reino, o sea, de la bestia, de la cuarta bestia, se levantarán 10 reyes. Para eso hay que ir a la historia y saber quiénes son esos 10 reyes, ¿verdad? Habla de los trógodos, otros nombres que no recuerdo, tan medios raros, ¿verdad? Según la historia. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Mira bien, y tras ellos se levantará otro. Dice, y fíjate las cualidades que tiene este cuerno pequeño. No voy a entrar mucho en detalles, como ahorita que te dije los ostrólogos, y son 3 reyes del Imperio Romano, ¿verdad? No recuerdo los otros 2 nombres. Me quiero centrar en el cuerno, en este gobierno del cuerno pequeño, en la Biblia. No vamos a acudir mucho a la historia, ¿ok? Mira, fíjate en el verso 25, Daniel 7, verso 25, lo que dice las cualidades del cuerno pequeño. Dice, hablará palabras contra el Altísimo. Ese gobierno de ese cuerno pequeño que sale se va a dedicar a lo religioso, Va a ser un gobierno que sus cualidades no son como las de los demás imperios. Los demás imperios eran de guerra, de política, de clase social, de todo esto, pero este no. Este se dedica a lo religioso. Es un gobierno de tipo que ataca a lo religioso. Mira lo que dice el verso 25. Hablará palabras contra el Altísimo. Número 1, palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará. O sea, es un poder religioso. A los santos del Altísimo quebrantará. Por eso te digo que la carta de Tesalonicenses está basada en esto. Daniel, el apóstol Pablo, cuando le dijo a los de Tesalónica acerca de
el hombre de pecado que vamos a leer ahorita, o acerca de la apostasía, se está refiriendo a este cuerno. Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo conoce los gobiernos que han existido en el mundo y sabe que el último gobierno, antes de que venga el Señor, es este gobierno de este cuerno pequeño. Y todo lo que hace este cuerno pequeño en Daniel 7:25 es apostasía. Por eso te digo que tienes que ir, si quieres conocer la definición de apostasía, tienes que ir a Daniel 7:25 y es la máxima definición de apostasía. Mira lo que dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. O sea, se va a dedicar a perseguirlos, a los religiosos. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Cuál es? La ley de Dios. Y los tiempos, estamos hablando de los tiempos de gobierno. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Quieren cambiar los tiempos. Dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Mira, hermano, en el tiempo de Jesús, para darle más fuerza a lo que estoy diciendo de que el apóstol Pablo se basaba en Daniel 7, no pienses que te estoy choreando, que me lo saqué de la manga, ¿no? En el tiempo de Jesús, la gente tenía respecto a Jesús, tenían una duda. Algunos decían que era bueno, otros decían que era malo, unos decían que era blasfemo, y otros decían que no, que sí era el Hijo de Dios. ¿Y sabes por qué? Por este versículo. Los religiosos de aquel tiempo decían que Jesús era el cuerno pequeño. Y hay muchas denominaciones de hoy en día que lo acomodan como si fuese el cuerno pequeño, pero no es así. Para que tú entiendas el libro de Daniel tienes que jugarlo con Apocalipsis. ¿Okay? Pero mira las cualidades que tiene el cuerno pequeño, para que mires por qué ellos creían que él era el cuerno pequeño. Mira lo que dice. Hablará palabras contra el Altísimo. O sea que será un blasfemo. ¿Y qué es un blasfemo? Un blasfemo es una persona que se acomoda en el lugar de Dios. Y eso es precisamente lo que Jesús hacía. Él decía que él, en todo el libro de Juan tú vas a leer que él se hace como que es Dios, y Juan lo escribe como si fuera Dios. Entonces, esa situación a los religiosos les causaba mucho problema al Señor. Le causaba muchos problemas porque los religiosos, para ellos eso era una blasfemia. Una blasfemia es que acomodes algo en el lugar que solo le pertenece a Dios. ¿Verdad? Dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. Entonces ellos, como creían que Jesús era este cuerno pequeño, decían que venía para que Roma los destruyera. Y ciertamente así pasó. La cuestión es que así pasó. Pero dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. Pero ellos lo miraban como que Jesús venía como enemigo. No lo miraban como el Salvador, no lo miraban como el Mesías, lo miraban como alguien que venía de una manera engañosa a engañar al pueblo. Decían que engañaba al pueblo, que no era genuino, que engañaba al pueblo. ¿Verdad? Dice el libro de Juan. Dice, unos decían, ¿acaso puede alguien que viene de Dios hacer estas cosas? Y otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Entonces había problemas ahí con el Señor, precisamente por esta actitud. Pero eso tiene un contexto grande, hermano. Eso tiene un contexto grande. Entonces, y pensaré en cambiar los tiempos y la ley. El Señor tenía la situación con el Señor era que Él venía y decía, oíste que fue dicho, pero yo os digo, por ejemplo, ¿verdad? Dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que se enoje con su hermano, entonces, oíste que fue dicho, y él decía, pero yo os digo. Entonces, eso para los religiosos de aquel tiempo era como que Jesús estaba cambiando la ley, y lo que habían dicho los profetas, como cuando le presentaron a aquella mujer en adulterio, ¿verdad? Señor, Moisés dice, y siempre hubo ese problema con el Señor, porque ellos confundían al Señor, no sabían si el Señor era bueno o era malo, no sabían si era el Mesías o era este cuerno pequeño, porque este cuerno pequeño tiene más que ver con Cristo de lo que tú te imaginas, hermano. Yo quisiera darte el contexto grande de todo lo que es este gobierno, de este cuerno pequeño, para poder darle fuerza a esto que estoy diciendo. Yo te estoy diciendo un resumen nada más de lo que pasaba. Pero es una explicación fuerte y grande que viene desde el principio de la creación, ¿verdad?
Y ahorita nos vamos a meter en ello. Mira. Y pensarán cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano. Y aquí viene otra cosa que también confundían. Dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Tiempo, tiempos y medio tiempo son 3 años y medio. Y precisamente ese es el tiempo que duró el ministerio del Señor Jesucristo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Su ministerio fue de 3 años y medio. Entonces, por eso es que muchas personas pensaban que el Señor Jesús era este cuerno pequeño, porque está muy relacionado con Él. Este cuerno pequeño es hijo del diablo. El diablo es imitador de todo lo que hace Dios. Entonces, como vino Cristo, cuando vino Cristo muchas cosas cambiaron. Y te lo voy a explicar, hermano, mediante Dios. Señor, ayúdame. Dios, ayúdame, Padre. Mira, hermano. La situación celestial está así. Hubo una rebelión en el cielo. Eso no lo puede negar nadie. Porque tú en la Biblia vas a ver 2 reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. La Biblia no niega que Satanás gobierna. Hay escrituras a estudiar para entenderlo, ¿verdad? Ezequiel 28, Isaías 14, que son las más conocidas. Pero también hay muchas figuras de lo que es de lo que es Satanás, de lo que hizo Satanás. Por ejemplo, Absalón, el hijo de David, que le robaba la gloria a David, se paraba a la puerta, engañaba al pueblo. Esa es la cola del dragón, del falso profeta, como dice Isaías. El falso profeta es la cola, ¿verdad? Entonces se paraba a la puerta de su padre y engañaba al pueblo y arrastró gran parte del pueblo, Absalón. ¿Cómo murió Absalón? Absalón murió colgado entre el cielo y la tierra. Le clavaron unas flechas, ¿verdad? Y murió y su muerte, en su muerte él quedó entre el cielo y la tierra. Eso quiere decir que ya no pertenece al cielo, es el estatus espiritual de Satanás. Ya no pertenece al cielo, pero tampoco pertenece a la tierra porque no es humano, pero tampoco pertenece al cielo. Bueno, eso para entender lo que pasó en el cielo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Mira, hermano, te voy a decir una cosa. Si Satanás quisiera redimirse, de lo que pasó en el cielo, ¿verdad? Para eso tú ya entiendes que hubo rebelión en el cielo. Por eso cuando el sacerdote hacía el sacrificio, se metió al lugar santísimo, que representa el cielo, el tercer cielo, donde descendía Dios en la nube a hablar con el sacerdote, con el sumo sacerdote, porque representa su presencia, es el cielo. Se tenía que redimir ese lugar también. Son ejemplos para que veas que sí hubo un pecado en el cielo. Entonces, cuando sucedió eso, hermano, si Satanás quisiera redimirse, ¿sabes qué tendría que hacer Satanás? Y voy con esto de que el cuerno pequeño se parece a Jesús. ¿Sabes qué tendría que hacer Satanás para redimirse? Lo mismito, igualito, lo mismito que lo que hizo Jesucristo. Satanás lo que hizo fue que quiso tomar el trono de Dios. O más bien, no tomó el trono de Dios, porque eso no se puede. Pero quiso ser como Dios. Se sentó en un trono también. ¿Me entiendes? Ya no quiso ser siervo. Si él quisiera redimirse, primeramente tendría que volverse siervo. Primeramente, volverse siervo. Para poder quitar eso que hizo de querer ser como Dios y sentarse en un trono. Primeramente tendría que bajarse del trono, que fue lo que hizo Jesús, para hacerse siervo. Segundo, tendría que morir. ¿Por qué? Porque no puedes vivir con el remordimiento de algo que ya hiciste. Tienes que morir, por eso la gente se bautiza, porque tiene que morir a su antigua manera de vivir. Tienes que ser una nueva criatura. Satanás tendría que ser una nueva criatura, tendría que morir, que fue lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo. Satanás tendría. Y por eso muchos personajes sale por ahí diciendo que Jesús es el diablo. Y yo no sé yo no veo esos videos, la verdad son basura para mí. Pero he visto los títulos. Jehová es el diablo o Jesús es el diablo. No sé si se trata de esto, la verdad. Yo esto lo entiendo nada más porque Dios me lo ha enseñado. Tendré que morir y redimirse. Entonces, el sacrificio del Señor Jesucristo puede confundir a las personas y alguna persona puede llegar a pensar, ¿no será Satanás que se arrepintió? Pero sabes que si tú piensas eso, cometes una blasfemia. ¿Por qué? Porque Jesucristo no es Satanás. Jesucristo
Es Dios que se hizo carne. Y la redención fue por amor, no por arrepentimiento. Si hubiera sido por arrepentimiento, entonces sí sería Satanás, porque se arrepintió. Fue cuando Dios le dijo, me arrepiento, ¿qué tengo que hacer? Ok, vas a ser mi siervo, vas a morir y vas a ser una nueva criatura. Si fuera así, pero no es así. Satanás sigue gobernando después de que Jesucristo hizo la obra y Dios hizo la obra de redención por amor a la humanidad. Fue por amor la obra de redención. No fue por arrepentimiento, fue por amor. Entonces las cosas espirituales, hermanos, se parecen mucho. Se parecen todo el tiempo, porque el diablo, por eso el diablo imita mucho a Satanás. El diablo imita mucho a Dios, perdón, al Todopoderoso Señor. Lo imita en todo. Dios envió a su hijo, Satanás también envía a su hijo, porque este es hijo del diablo. Ahí lo vas a leer en Tesalonicenses. Dice que su advenimiento es por obra de Satanás. No hablo disparates. Entonces, hermano, conociendo ese contexto, tú entiendes por qué muchas cosas cambian y por qué se vino por qué se vino este cuerno pequeño, este gobierno tan parecido al Señor. Porque mira, cuando el Señor redimió el cielo, cuando el Señor hizo su obra redentora, Él dijo, el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿A qué se refería? Se refería a que aquí iba a cambiar el estatus. Eso lo dijo en Juan capítulo 12. También en Juan capítulo 16. Y tú lo puedes ver en Apocalipsis capítulo 12. ¿Por qué? Porque ahí es donde nace el niño varón. Tú ves que en Apocalipsis 12 habla de una mujer que va a tener un hijo varón. Habla del reino. Esto se trata del reino. Estamos hablando del reino porque el reino es la causa de todo esto. El reino de Dios sufrió violencia. El reino de Dios fue atacado. Por eso es que una mujer tiene un hijo varón, ¿verdad? La mujer es Israel, que de ahí va a venir el Señor. Y también es la iglesia. Y por cierto que también es María, que aquí en la tierra, ¿verdad? Tuvo al hijo varón. Y este niño, cuando nació, se lo quería comer el dragón. ¿Por qué? Porque el dragón sabía que ese niño le iba a quitar el trono del cielo. Le iba a quitar el trono. Lo que él se robó allá, lo que él quiso tomar, no lo tomó, no se lo robó, se quiso tomar allá. Este niño venía a despojarlo. A despojarlo. Por eso te digo que no es que se arrepintió. Satanás, no vas a pensar nunca que Satanás se arrepintió y hizo una obra, no. Es Dios que por amor hizo una obra de redención. Entonces, este niño que van a nacer, hermano, viene a tomar el trono. Este niño va a ocupar el trono, ese trono que ocupa Satanás. Este niño lo va a quitar a Satanás. Por eso es que es encerrado Satanás en el milenio, porque este niño va a tomar parte, este niño que en Apocalipsis es un niño, este niño que van a hacer va a tomar parte en el reino. Por eso dice que es arrebatado para Dios y para su trono, ¿verdad? Para el trono de Dios. Porque el Señor dice, yo me sentaré en el trono de mi Padre, daré que se siente en mi trono como yo me sentaré en el trono de mi Padre, Apocalipsis 3, ¿verdad? Entonces, si te fijas, Satanás quiso tomar el trono del Padre. Y el que toma el trono del Padre es el Hijo. Y ahí está la situación. El pleito es por el trono del Padre, ¿verdad? Entonces, lo que Satanás quiere tomar, el trono del Padre, el Hijo es dado al Hijo. Porque el Hijo hace esta obra. Quita a Satanás, lo tumba del cielo, lo tumba del estatus en el que está. Y cuando tumba del cielo, ¿qué pasa? Es aventado por la tierra. Y hay de los moradores de la tierra. Ahí es donde comienza ese cuerno pequeño a atacar. Ahorita te lo voy a explicar poco a poco. Es difícil de explicar esto, hermano. Tienes que tener mucha Biblia y aparte tienes que prestarte para escuchar, ¿sí? ¿Qué sucede? En Juan capítulo 2 dice, Señor, ahora es el juicio ahora es el juicio del príncipe de este, déjame lo leo, porque la verdad no sé bien cómo dices Juan capítulo 12, versículo 31, no sé qué versículo es, vamos a ver. Mira, sí, 71. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Fíjate lo que dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Porque dice que será echado fuera porque va a ser la obra de redención. Está hablando de su muerte y su resurrección. Y va a ser echado fuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a terminar
aquello que él cometió en el cielo, aquella revelación, aquella rebelión, ¿verdad? Eso de que él ocupe el trono ahí, iba a ser echado para abajo porque ya vino Cristo y ya hizo justicia, hizo la redención del cielo. Y entonces, por tanto, cuando sale en Apocalipsis 12, la mujer está embarazada, está teniendo un hijo varón y el dragón se lo quiere comer. Eso es lo que sucedió con Jesús cuando iban a nacer, ¿verdad? Herodes se lo quiso comer, vinieron unos magos, les preguntó qué pasa, no, pues dónde van a nacer, en Belén, porque así lo dice el profeta, ¿verdad? Y lo manda a matar a todos los niños. Los niños en la Biblia están relacionados con los ángeles todo el tiempo. Otro día vamos a estudiar eso, muy importante. Porque también aquí en Apocalipsis 12 representa al engaño que hizo Satanás con los ángeles, con los demonios. Los dice que con su cola arrastraba la tercera parte de los ángeles. Ese es el engaño que hizo Satanás con los ángeles caídos. Entonces, hermano, por eso la Biblia a veces menciona a los niños como que de ellos es el reino de Dios, que de ellos todas esas cosas están relacionadas. No, ahora no me dejo, gracias. Pasando, perdona. Y te digo, hermano, entonces, cuando esta mujer está teniendo al hijo varón, al niño, Satanás se lo quiere devorar porque es una lucha por el trono. Es una lucha por el trono, por aquello que pasó allá. ¿Qué sucede? La mujer tiene al niño y el niño es arrebatado para Dios, es arrebatado de la boca de Satanás porque se lo quiere comer. Es arrebatado para Dios y viene Miguel, ¿verdad? Apocalipsis 12. En el versículo 7 dice, después una batalla en el cielo, una gran batalla en el cielo. Dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se vio lugar para ellos. Esta batalla tiene que ver con el pasado. Pero tú dirás, ¿pero por qué viene después de que nace el hijo varón, verdad? Hay muchas cosas que estudiar en la Biblia, hermano. Mira, Apocalipsis es un libro, hermano, que si tú lo has leído o lo lees, voy a explicar esto. Me tengo que salir un poco del tema. Si tú lo lees, te habla de cosas que están escritas en el pasado. Todo lo que está en Apocalipsis ya pasó. Por ejemplo, esto ya pasó. Esto sucedió antes de que Dios echara a Satanás de arriba, de que fuera aventado para acá abajo. Porque así está escrito el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, tú vas a leer de Juan que come el librito, eso pasó con Ezequiel. Tú vas a leer en Apocalipsis 16 que sale el río de Éufrates, que se seque. Eso pasó en el tiempo de los medos y persas, en el libro de Daniel. Tú vas a leer que se tocan copas, eso pasó en Jeremías capítulo 25. Tú vas a leer todo lo que tú leas aquí en Apocalipsis ya pasó. Todo ya pasó. Los caballos, las trompetas, todo está basado en cosas que ya pasaron, que ya sucedieron en un pasado, porque Apocalipsis es el cumplimiento de las profecías de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces vas a leer muchos temas que ya sucedieron en el pasado, pero Apocalipsis lo repite. Por ejemplo, las plagas ya sucedieron. El granizo cayó en Egipto, la oscuridad fue en Egipto. Entonces todo lo que está en Apocalipsis es una llave. Todo lo que está en Apocalipsis, el mar convertido en esto, el agua del río convertido en sangre, todo eso sucedió en Egipto. Entonces, lo que está escrito en Apocalipsis son acontecimientos que ya sucedieron, que ya pasaron en un pasado. Por eso es que tú vas a ver Apocalipsis 12 cuando Miguel pelea con el diablo, lo vas a ver como un evento que sucede después del nacimiento del Señor, porque es algo que ya sucedió cuando Satanás fue lanzado de allá arriba del cielo. Pero acá habla de un cielo espiritual, donde tendría que explicar lo que es el cielo en la Biblia, ¿verdad? Pero el cielo es el lugar donde se gobierna, ¿ok? Entonces es quitado de ahí, por eso el Señor dice, el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿A qué se refiere? A que va a ser quitado del gobierno del cielo y es lanzado a la tierra. ¿Y qué pasa? Que en la tierra Satanás ya no gobierna desde el cielo, ahora gobierna en la tierra y le da su reino, le da su trono a la bestia. No se lo da mientras está gobernando de la manera que gobernaba antes de Cristo,
sino que es echado del cielo, como dice el Señor, y acá abajo le da su trono a la bestia, a la bestia. Tú lo vas a leer en Apocalipsis capítulo 13. Entonces de eso se trata, hermano, esto. Me desconcentraron un poco estas personas. Tú lo vas a ver en Apocalipsis, hermano, esto. Entonces tienes que entender esto que yo te estoy platicando para que puedas, hermano, comprender de qué se trata todo esto. Todo esto tiene un trasfondo, un contexto. Todo lo que sucede, todo lo que está escrito en la Biblia, no nada más es leer, tiene un contexto. Entonces después de que Miguel, que Miguel es el ángel que significa ¿quién como Dios? ¿Y quién como Dios? O sea, nadie es como Dios, es una pregunta. ¿Quién como Dios? Nadie es como Dios. Lucha con aquel que quiso igualar a Dios. Aquel que quiso igualar a Dios es el diablo, quiso igualar a Dios. Pelea con el ángel, siempre Miguel va a pelear con el diablo en la Biblia, siempre, porque Miguel es quien como Dios, nadie es como Dios, y Satanás es el ángel que quiso ser como Dios. Entonces hay una lucha entre ellos todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, mira lo que dice la Biblia. Y la mujer vio al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, que son el tiempo que habla el profético de Daniel. Por eso digo que las 70 semanas de Daniel tienen que mirarse a través de este libro de Apocalipsis. Está hablando de la mujer, el pueblo de Dios. Y aquí habla de las 1260 días, que es el resto de las 70 semanas del libro de Daniel, ¿verdad? Después una gran batalla. Ok, mira el verso 9. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, o sea que habla de la serpiente del Edén, ¿verdad? Fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ahí lo identifica, es el diablo, es el príncipe del mundo, ¿verdad? Que comenzó desde Edén, la serpiente antigua, ahí lo identifica, pero ahora es un dragón con 7 cabezas, que son los 7 imperios a través de los cuales ha gobernado, ¿verdad? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y eso, ¿verdad? Entonces, el cual engañó al mundo entero, ¿verdad? A la mujer. Eva se llamó Eva porque era madre de todos los vivientes. Entonces siempre se ha dedicado a engañar al mundo, Satanás. Dice, engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, estaba en el cielo, y fue arrojado a la tierra. Estas son las palabras del Señor Jesucristo, que dijo, hoy el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Fuera de dónde? Del cielo. Aquí es. Y fue lanzado a la tierra. A la tierra. Lo echaron a la tierra. Entonces hay que entender ese acontecimiento. Hay que masticarlo, hay que entenderlo para saber por qué el mundo está así. ¿Por qué el mundo cambió cuando vino Cristo? ¿Por qué esta situación de gobierno cambió? Sufrió un cambio y tú lo tienes que entender. Tú lo tienes que entender, porque una vez que lo entiendas, entonces vas a poder entender el gobierno del cuerno pequeño. Esto es lo que yo quería, gracias a Dios que me ayudó. Esto es lo que yo quiero que entiendas, para que podamos entender por qué el cuerno pequeño se parece tanto al Mesías. ¿Por qué? Porque es una copia. ¿Por qué? Porque es una copia, el diablo es una copia. Es una copia de Dios, todo lo copia de Dios, todo. Es algo que él tiene que hacer para poder ser quien es. ¿Entiendes? Entonces, ya entendiendo este contexto, hermano, que yo te estoy platicando, vamos a seguir adelante y vamos a poder entender mejor. Pero quiero que entiendas que la cosa cambió. El Señor dijo, el príncipe de este mundo será echado fuera. Y ahora tú entiendes a lo que se trata. Lees Apocalipsis y entiendes que el diablo fue quitado de ese lugar que tenía. Y con la muerte y resurrección de Cristo todo cambió. Y entonces el príncipe fue echado a la tierra. Y por eso es que, y mira lo que pasa con los moradores de la tierra, mira. Entonces subió una gran voz del cielo que decía, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, o sea, te habla del Edén, que se llama Diablo y Satanás, lo identifica, dice, el cual engaña al mundo entero, ¿verdad? A la creación, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles, sus seguidores, fueron arrojados con él. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Fíjate, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora, o sea, ya que fue lanzado el diablo para la tierra, dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ya fue lanzado para abajo. Dice, y la autoridad de su Cristo, aquel que se parece tanto a bueno, no, ¿cómo te lo diré? Ya te lo expliqué, si Satanás quisiera redimirse, tendría que hacer lo que hizo Cristo. Entonces, por eso es que Dios le ha dado la autoridad a su Hijo, a Cristo. No redimió el chamuco no se arrepintió, no se ha arrepentido. Él sigue gobernando.
Pero Dios lleva una obra sagrada, hermano, una obra preciosa, cumpliéndose a través del tiempo y de todo lo que está pasando, ¿verdad? Donde Él santificó un día, el séptimo día, lo santificó, porque ese día es el milenio. Por eso ese día es santo, no puede existir Satanás en ese día. Dios lo santificó desde Génesis, el séptimo lo santificó, porque ese día es un día de 1000 años, va a gobernar aquel a quien Dios le dio la autoridad, Cristo, va a gobernar el Señor, Jesucristo, el Mesías, aquel que fue llamado por Dios para gobernar. Es Dios hecho hombre, ¿verdad? Porque nadie puede tomar esa gloria más que Dios, ¿verdad? Entonces Dios, hermano, redimió todo eso que pasó por causa de este ángel que se rebeló. Es que la rebelión de este ángel, hermano, viene a ser un gran contexto de lo que pasa en el mundo. Viene a ser un gran contexto. Ese ángel no es cualquier angelucho, ¿verdad? No lo voy a alabar nada, yo solamente alabo a Dios. Dios es todopoderoso, pero hay que reconocer que no es cualquier angelucho, no es cualquier mequetrefe, dirían por ahí. No. De hecho, nosotros los seres humanos somos causa, nosotros somos una causa. Fuimos creados con un propósito. Fuimos creados, hermano, con el propósito de que Dios hiciera esta obra maravillosa que hizo por medio de su Hijo. Nosotros somos causa, porque Dios nos creó para que por medio de nuestra raza, para que por medio de esta imagen que tenemos con Dios viniera su Hijo amado y Él hace la obra de redención. Por eso fuimos creados, pero antes de nosotros existían otras creaciones de Dios. ¿Me entiendes? Fuimos creados con un propósito, que viniera el Salvador, que viniera el Mesías, Dios venir en forma de un hombre y hacer la obra de redención, redimir el cielo y por ende redimir al hombre, porque el hombre cayó por causa de Satanás también. ¿Me entiendes? Entonces, Dios es bueno y Dios tiene una obra que está llevando a cabo, hermano, ¿me entiendes? Mira, y fue lanzado el gran dragón en la serpiente antigua. Entonces, bueno, vamos al 10. Y entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, porque ya fue lanzado para abajo el chamuco, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ¿verdad? Se la pasaba acusándolos a los profetas, siempre andaba persiguiéndolos, ¿verdad? Como a Job, ¿verdad? Esto se refiere, siempre andaba metiendo las narices, ¿verdad? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Habla de lo que dice Juan 12. Con el sacrificio de Cristo, por medio de su sangre, fue que se redimió esto, como lo dice Hebreos, ¿verdad? Sin sangre no se hace remisión. El sacrificio de Cristo, hermano, a lo mejor tú lo tienes como, murió por nosotros, pero no, fue una obra grande y maravillosa. Una obra tan grande que yo ni siquiera podía explicártela y nadie podía explicártela. Es una obra grande y maravillosa que no entendemos en toda su dimensión, ¿verdad? Y luego dice: por lo cual alegraos cielos, porque acuérdate que ahí es donde gobernaba Chamuco. Pero ahora dice alegraos, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Quiénes moran en ellos? Ahí te dice los que gobiernan. Todo lo que está en el cielo es un lugar de gobierno, hermano. Por eso Apocalipsis 12:1 comienza diciendo: apareció en el cielo una gran señal. Y esto te quiere decir que todo lo que salga ahí en Apocalipsis va a tener gobierno. Todo lo que está en el cielo tiene gobierno. Una mujer vestida de sol, el sol. Una mujer vestida con la luna debajo de sus pies, la luna. Por eso Dios en Génesis 1, cuando hizo el sol, dijo: haré el lumbrera mayor para que señoree en la noche. Para que señoree. Le dio señorío, lo acomodó en el cielo y le dio señorío, autoridad. Y la luna el sol para que señoree en el día. Dice, y la luna para que señoree, también le dio señorío en la noche. Y puso también las estrellas, porque las estrellas representan a los hijos de Abraham, a los 144,000, los hijos celestiales, como la iglesia. Que los acomodó Dios en lugares celestiales. Por eso David, cuando en el Salmo 8 dice: Señor, cuando veo los cielos, y voltea para los cielos, y dice: el sol, la luna y las estrellas que tú formaste, y entonces digo: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Porque lo está haciendo en una espiritualidad, hermano. David está hablando en el espíritu.
Cuando él voltea para el cielo, mira el sol, la luna y las estrellas que Dios formó y luego acomoda al hombre en el cielo y dice, ¿qué es el hombre? Le has puesto todo por debajo de sus pies. Habla de su gobierno. Pero como está en un no sé cómo llamarle espiritual, trance, no se llama el trance, como está como David se metía en el espíritu, entonces él acomoda al hombre en el cielo y dice, ¿qué es el hombre? Y habla de su gobierno. Le has puesto todo bajo sus pies, bestias, todo lo que has creado lo has puesto bajo sus pies. Lo acomoda en el cielo, en un lugar, en una posición celestial. Eso es leyendo el Salmo 8, entendiéndolo en el espíritu. Por eso David lo acomoda ahí. David está en el espíritu. Y por eso cuando se habla de cielo en la Biblia, se habla de un lugar de autoridad, en un lenguaje espiritual, ¿verdad? Por eso, todo lo que aparece aquí en Apocalipsis 12, dice, apareció en el cielo, y desde ahí hay que entender que lo que está ahí es un lugar de autoridad. Entonces el verso que estamos leyendo, ¿verdad? Dice, por lo cual alegraos cielos, habla del gobierno, de lo que están en el cielo, y los que moráis en ellos. Pero fíjate luego lo que dice, y es aquí bien interesante. Dice, hay es un lamento, de que viene una catástrofe, de que viene algo feo. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, o sea que lo aventaron de allá, con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, dándole importancia a estas palabras, sabiendo que tiene poco tiempo, significa que cuando lo aventaron de allá, el diablo sabía, el diablo conocía que tenía ya muy poco tiempo, ya lo aventaron de allá, del cielo, ya vino la obra redentora del Señor. Quiere decir que su gobierno está muy cerca, el Señor vino a hacer la obra redentora, pero después va a venir como rey, entonces tiene muy poco tiempo. Ya murió el Mesías, ya resucitó, ya fue arrebatado para el trono de Dios. Tú lo ves en Apocalipsis, ¿verdad? Precisamente en este libro. Entonces la situación hay que entenderla, hermano. Quizá yo no sea muy bueno para explicar, ¿verdad? Espero que Dios me ayude y que te ayude a ti a tenerme paciencia. No es muy bueno para explicar, pero puedes ver el video y poner un poco de atención a las palabras. A lo mejor hablo muy rápido, o a lo mejor no soy muy bueno para explicar como te digo, pero lo que quiero, hermano, con todo mi corazón, es que entienda la situación espiritual en la que se mueve el mundo para poder comprender mejor la Biblia. Ese es mi único propósito, hermano. Yo estoy aquí por otra cosa, ¿verdad? Entonces, y bueno, habla de la persecución que hay de los moradores de la tierra del mar, que el diablo descendió con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Sabe que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Mira, el diablo tiene una cualidad. Persigue. Hay visto personas que tienen delirios de persecución. No tienen delirios de persecución porque es el diablo y sus ángeles. Son los ángeles los que provocan la persecución en las personas, hermano. Yo fui un drogadicto por muchos años y yo sé lo que son los delirios de persecución y he visto personas, y todo tiene que ver con los demonios. De hecho, el apóstol Pablo, él dice en una carta, en la carta de los Corintios, creo que es el capítulo 12, habla de que le fue dado un aguijón en su carne. Y él dice, ¿qué hablas del aguijón? Dice, es un mensajero de Satanás que me abofetea. Dice, porque yo fui perseguidor. Entonces, este demonio, este mensajero que venía ahí y le abofeteaba, era porque él persiguió. Entonces, como él hacía lo que hace el diablo, perseguir a la iglesia, perseguir a las personas, tú siempre persigues. Las personas que andan drogadas siempre dicen, me quieren matar, me están persiguiendo, aquel está escondido allá me quiere asesinar, aquel me quiere robar, ¿verdad? Porque no se dan cuenta de que hay un trabajo espiritual demoníaco detrás de todo eso, porque es del diablo. El diablo tiene la cualidad de persigue a la iglesia. Por eso cuando el rey Saúl, ¿recuerdas el rey Saúl? Cuando el rey Saúl fue ungido, el Espíritu de Dios posó sobre él. Pero una vez que el Espíritu se fue de él y le fue dado, y fue ungido David, el Espíritu pasó a David. ¿Y qué pasó con Saúl? Le fue dado un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hacía Saúl con el espíritu malo? ¿Qué hacía? Perseguía a David, lo perseguía a la iglesia, perseguía a quien había recibido la unción, lo perseguía a muerte, porque eso es lo que hace el diablo, persigue a la iglesia, persigue.
De ahí vienen los delirios de persecución de las personas, hermano. No es el tema, ¿verdad? Ya me salí, ya ni modo, ¿verdad? Pero es palabra de Dios. Persigue, siempre persigue a las personas. Yo he dado consejos a muchas personas, pero no porque yo haya estudiado, porque yo lo viví, hermano. Yo lo viví. Yo sé lo que son los delirios de persecución, los viví terriblemente. Yo sé, gracias a Dios y por su misericordia entendí de dónde provienen, y por eso cuando puedo ayudo a muchas personas a darles consejos, les digo de qué se trata. No te metas con la espiritualidad, les digo, porque lo que pasa es que cuando tú fumas drogas se te meten los demonios y te empiezan unos trabajan de adentro y otros trabajan de afuera, te empiezan a perseguir. Entonces subes arriba de la azotea del techo, desarmas un carro, desarmas un camión, lo que sea, desarmas la casa, viendo a ver quién te está persiguiendo, pero como no puedes ver nada porque es un ser espiritual, te traen de cabeza. Y eso es lo que sucede. ¿Me entiendes? Todo esto es demoníaco. Por eso es que ese cuerno pequeño que aparece ahí no es cualquier cosa. Es un peor demoníaco como no te imaginas, hermano. Hermano, que Dios, se me acabó el tiempo. El tiempo se va rapidísimo. No puedo explicar nada de lo que quiero explicar. Voy a tener que hacer una segunda parte, hermano, mediante la misericordia de Dios. ¿Ves? Pero mira, alcanzo a darte un resumen rápido. Si tú lo quieres estudiar en tu casa con tiempo, conjuga 2 de Tesalonicenses capítulo 2, sabiendo que cuando el apóstol Pablo, esto sí, grábatelo bien, cuando el apóstol Pablo dice, porque el Señor no vendrá, habla de la venida del Señor Jesucristo, el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Cuando el apóstol Pablo dice eso, la apostasía, él se refiere al cuerno pequeño. Él ha leído el libro de Daniel, el apóstol Pablo, él sabe en el tiempo que está viviendo, sabe que está viviendo en el tiempo de la cuarta bestia. Él sabe que Jesús no va a venir mientras esa bestia esté gobernando, sino que va a levantarse un gobierno de un cuerno pequeño religioso, por eso le llama apostasía, sin que antes venga la apostasía. Se refiere a ese cuerno. Ya viste que blasfema contra Dios, cambia los tiempos y la ley, persigue a la iglesia por 3 años y medio. Todo eso, a eso se refiere el apóstol Pablo. Si tú ubicas esto que te estoy diciendo, hermano, se te va a hacer bien fácil entender de qué se trata lo que dice el apóstol Pablo en la carta 2 de Tesalonicenses. Después lo ubicas con Apocalipsis capítulo 13. ¿Por qué? Porque a partir del verso 11 se habla de ese mismo cuerno pequeño. Ahí es donde nace, aquí nace en Apocalipsis, ahí es donde empieza a cumplirse Daniel 7 y 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Mira lo que dice. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Ya dijimos, eso de subir de la tierra habla de la creación, de Génesis, el 6º día. Por eso es que ella marca con 666, porque habla de la creación. 6 es el número que fueron creadas las bestias, 6 es el número que fue creado el hombre, y 6, por eso ahí lo dice, 6 es el número de hombre, y 6 es el 6º día, ¿verdad? Aparte, cuando estudias más a profundidad, te das cuenta de que se trata de cuando hicieron el canon también, por la mano del hombre. La Biblia tiene 66 libros. Y un hombre con una Biblia en sus manos, hermano, y espero no me malinterpretes, el hombre es el número 6 por naturaleza. Y cuando el hombre tiene 66 libros en sus manos, se vuelve un 666. ¿Por qué? Esto te habla de la manipulación que comenzó a hacer este cuerno pequeño con aquellos feligreses, con aquellos que querían acercarse a Dios, los marcaba, les pedía. Podemos hablar bien mucho de esto, hermano, porque es muy profundo realmente el libro de Apocalipsis. Entonces, a veces para hacer los videos se me hace difícil, porque tendría que explicar muchísimas cosas, y ya ves, ahorita me salí a explicar algo y ya se me fue el tiempo. Ya no puedo grabar más, ya son 53 minutos y ya mi teléfono no tiene soporta tanto, no sé si me soporte o se me va a cortar. Pero mira, vamos a leer rápidamente lo que dice Apocalipsis 13. Dice Apocalipsis 13, dice, después vi otra vez que subía a la tierra, ¿verdad? Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Habla del Antiguo y Nuevo Testamento. Tendría que hablar de Abraham cuando va a sacrificar a su hijo y un cordero está atado con los cuernos. Tendríamos que ir a los Salmos, como, ¿verdad? Atas víctimas. Entonces, dice, y todo de la primera vez, dice, dos cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Por qué? Porque cuando él nace esta iglesia, aquí nos está hablando del tiempo de Constantino. Cuando Constantino se convirtió al cristianismo, entre comillas se convirtió, ¿verdad? No se convirtió, sino que adoptó lo que quedaba del cristianismo y lo empezó a paganizar, hizo una mezcla, ¿verdad?
Allí comenzó el movimiento, que después fue el movimiento papal, el movimiento religioso. Ahí comenzó, este es su comienzo, y aquí Apocalipsis 13 te habla acerca de eso. Mira lo que dice, y dice, después de 13 que vio la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, ¿verdad? Pero hablaba como dragón. Tenía 2 cuernos de un animal mansito, un cordero, pero hablaba como dragón. Todavía hablaba políticamente como dragón. Buscaba la guerra, era mansito con la Biblia, pero buscaba la guerra, estaba con la guerra, es lo que hace el dragón, pero hablaba como dragón. ¿Ves? La iglesia, estos emperadores que eran la representación del dragón aquí en la tierra, adoptaron el evangelio. Y esto sucedió con el emperador Constantino, ¿verdad? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, de la bestia romana, la que destruyó en el año 70, esa bestia romana, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, ¿verdad? Porque no fue destruida la primera bestia, no la conquistó, sino que en presencia de ella siguió ejerciendo dominio, pero ahora transformándose en lo que después llegó a ser la Iglesia Católica. Dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. La herida mortal, la herida que tiene en la cabeza, cuando Cristo murió en la cruz, se cumplió que se prometió en Génesis, ¿verdad? Ella te aplastará la cabeza y tú le herirás el calcañar. Y tu descendencia será contra la descendencia, ¿verdad? Otro tema también. Dice, y así que la herida mortal fue sanada, ¿verdad? También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. Y ahí es algo directo para Elías. También hace grandes señales, una gran señal, el profeta Elías, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo, igual que Elías. Elías es el profeta más grande, con Moisés, ¿verdad? Para los hebreos, a la tierra delante de los hombres. Por eso te digo que está relacionado con el cuerno tiene ojos y boca porque es un falso profeta, es un profeta. Por eso dice que dice grandes palabras, dice Daniel 7. Y el cuerno dice, mire que decía grandes palabras, porque es un profeta, falso, pero profeta, ¿verdad? También se menciona que va a ascender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, hace imagen como Daniel, en el libro de Daniel hace una imagen, el rey Nabucodonosor, que la adoren, que tiene la espada, a la bestia que tiene la herida espada, y vivió, ¿verdad? Y se le permitió, y bueno, aquí tendríamos que tocar cada versículo, cuando dice que tiene la herida espada, la espada sabemos que es la palabra de Dios, no habla de lo que dice Romanos 13, que, no sé, adjudican esto a gobiernos políticos, no sé qué cosa, ¿verdad? La espada es la palabra de Dios, venía ya profetizado lo que iba a pasar, de la herida en la cabeza, ¿verdad? Y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y se matara a todo al que no la abrase, igual que en Babilonia con los Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Y bueno, hermano, entonces, cuando tú leas, bueno, vamos a hacer un segundo video donde vamos a leer esto que leímos, pero alineado con 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y con Daniel, capítulo 7. ¿Sí, hermano? Ahorita voy a tener el video porque ya surgió una hora, rapidísimo se fue. Y bueno, que Dios te bendiga, hermano. ¿Okay? Dios te bendiga mucho.